Soy Juan Evaso, periodista, integro la cooperativa La Masa, que edita el semanario El Eslabón y redaccionrosario.com, y además soy militante de la organización Hijos Rosario. Esta es mi biblioteca y la de mi compañera Nadia Schussman, con quien la hemos ido construyendo, y es lo que quedó de todo lo que hemos ido prestando también. Yo siempre recomiendo como una primer lectura para encontrarse con qué fue la dictadura, para una descripción de lo que fue la dictadura y cuáles fueron sus objetivos y su mecánica, la Carta a las Juntas de Rodolfo Walsh, que de hecho la utilizamos incluso al día de hoy para los alegatos que escriben nuestros compañeros en los juicios, nuestro equipo jurídico de Hijos, que es querellante en un montón de juicios en Rosario. Siempre volvemos. El año pasado nos dimos el gusto, en El Eslabón, que es el semanario que editamos nosotros con la cooperativa La Masa, de editar la Carta a las Juntas como si fuera la noticia que en ese momento poníamos en tapa. Rodolfo Walsh lo envió a los medios de comunicación en ese momento, porque además de ser una carta, es una investigación documentada, con todos los datos que pudo conseguir en el marco de la clandestinidad absoluta, pero con referencia a la cantidad de habeas corpus que se habían presentado en ese momento, a las denuncias de familiares, de las propias organizaciones que daban cuenta de la detención, el secuestro y la desaparición de sus integrantes. Yo recomiendo algunos que te permiten también ver no solo la mecánica del terror, los trabajos de Pilar Calveiro, son laburos muy finos sobre cómo funcionaban los centros clandestinos de detención y el mecanismo, los dispositivos de terror que proponían esos centros clandestinos, no solo para las personas recluidas ahí, sino para el conjunto de la sociedad. También recomiendo otras cosas, como por ejemplo los trabajos de Martín Caparrós y Anguita, creo que se llama Eduardo Anguita. La Voluntad, que son 3 tomos enormes, pero realmente apasionantes. Se remontan a la década del 60, cuando comienzan las experiencias de las organizaciones del 60 y 70. Permite ver todo el contexto en el que se desarrolla la construcción de esas organizaciones como Montoneros, el PRTER y tantas otras, a través de las historias de militantes concretos con los cuales ellos construyeron esos 3 tomos. Y una última que me parece que es central, es un libro que se centra sobre todo en el papel de la prensa durante la dictadura. Ese es un trabajo muy grosso también, lo tengo acá a mano, porque a este sí vuelvo muy seguido, porque lo uso para muchos trabajos, para documentos que hacemos de Hijos o con los organismos de derechos humanos. Un trabajo con mucha documentación y mucho trabajo, mucha elaboración de contexto, pero después con muchos documentos, ¿no? De cómo los diferentes medios de comunicación fueron dando cuenta del golpe, de todo el periodo de la dictadura, cómo avalaron y acompañaron, por ejemplo, a los crímenes del terrorismo de Estado, silenciándolos, a cambio también de negocios como Papel Prensa, que fueron a parar a la prensa, a La Nación, Clarín, digamos. Este trabajo es muy bueno porque también te deja una mirada de lo que fue la dictadura. Hay un prólogo muy interesante que da cuenta de todo el contexto. Es un trabajo de Eduardo Blaustein y Martín Subieta. Lo publicaron a 30 años del golpe. Estoy leyendo el segundo tomo de Perón, una edición que hizo Coligüe, que es muy bonita. Este está vacío porque el tomo 1 lo presté. Hace mucho había leído el tomo 1, me resultó interesante porque la etapa que describe en esta parte del libro es el exilio, la resistencia, el retorno y la muerte de Perón. Varios de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país me remitieron a ese contexto histórico en el que fue derrocado Perón, sobre todo a cierta actitud revanchista y de ir desmantelando buena parte de lo que ese Estado que se había empezado a ocupar de las mayorías había ido implementando, y me pareció interesante retomar el trabajo de Galasso. Si se animan, yo lo recomiendo muchísimo a este libro y todos los libros de Norberto Galasso. Los libros que más me marcaron, fundamentalmente los de la literatura nacional, ya sea cuentos, novelas o los libros de historia. Un momento
importante de mi vida cuando yo vuelvo de Rufino a vivir a Rosario. Cuando vengo a Rosario vengo para estudiar la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y ahí me encuentro con todo el universo de las ideas, pensamiento político. En mi casa siempre estuvo muy presente la política y la historia. Mis tres viejos, porque tengo una madre y un padre adoptivo y un padre desaparecido, fueron militantes montoneros, personas muy formadas políticamente, con mucha lectura y muy amplia, muy ecléctica también. De repente me dieron una discusión que me sacudió un poco, me empezaron a plantear, bueno, pero ¿y no les enseñan Hernández Arregui? ¿No les enseñan sobre Puiggrós? ¿No se lee Jauretche, Scalabrini Ortiz en la universidad? No estaban. Recuerdo lecturas, sobre todo primero de mi vieja, que estaba presa cuando yo era chiquito. Entonces enviaba como unas especies de cuentitos que escribía desde la cárcel y mi abuela me leía, que eran todas historias de un niño generalmente, que era yo, y que bueno, protagonizaba hechos de la vida cotidiana. Y después muchas lecturas de cosas que había en casa para chicos, de enciclopedias, de mitología griega para niños, cuentos que ya me leía mi papá adoptivo, Hugo Basso. Uno de los libros que tengo, que todavía conservo porque hay otros que no, es Antes de Adán, de Jack London, que es un libro que me regaló mi vieja. Había una cuestión ligada a un sueño, una persona, un chico, registraba sería el origen de la humanidad, de cuando los hombres vivían en los árboles. Toda la historia, las aventuras que vive esa persona son recuerdos que en realidad están como en una especie de registro que se conserva a través de los sueños. En función de eso, bueno, construye toda la historia de comunidades. Cada uno tiene su pieza, entonces a veces nadie se va con uno, yo me voy con otro, y en algunas ocasiones les armamos la pieza juntos y le leemos a los dos lo mismo. Les leo de todo. Además, hay un universo que yo desconocía de nuevos autores de literatura infantil. Es muy rica, muy novedosa, muy ingenioso, que se sale del acartonamiento que tenía cierta literatura infantil de cuando éramos más chicos. Y que es muy prolífica, sobre todo también en nuestro país. Y también le leo algunas cosas que a mí me encantaron, como por ejemplo los cuentos de Horacio Quiroga, que los cuentos de la selva. Le gusta mucho los animales, entonces bueno, hay un montón de cuentos que los protagonistas son animales, pero son animales que tienen batallas sangrientas en el medio del río, donde corre sangre y donde se matan. El libro que me haya gustado ahora, no puedo dejar de recomendar el libro de mi amigo, Me partió la cabeza, no porque me haya sorprendido, porque es un libro de cuentos, lo escribió Kurt Lundman, jugador de Newell, pasó también su militancia por hijos. Los primeros cuentos los publicó en El Eslabón, entonces no nos sorprendía, pues ya cuando nos mandó el primero nos miramos todos y dijimos, este pibe la rompe en la cancha y la rompe también escribiendo. El agua y el pez pasa como agua realmente, porque es una lectura que es sencilla en el sentido de que no se propone grandes apuestas en términos de la erudición. La fuerza está en las historias que cuenta y cómo están atravesadas además por el fútbol que nos apasiona a tantos, pero cómo aparecen ahí otras pulsiones de la lucha por la supervivencia, de los sectores populares, de los pibes que viven en una villa miseria, pero también el fútbol es su pasión. Historias que te conmueven, que por momentos te hacen llorar. Dedicados, no tengo muchos dedicados. Este es uno de los últimos libros que leí también, es de Pablo Bilski, que es otro compañero de la Cooperativa La Masa, es periodista y es docente de la Universidad Nacional de Rosario y escritor. Y bueno, publicó Herodes, que es su primer libro, su primer novela. Bueno, hay una manera de escribir a lo Bilski en este libro. Bueno, la historia de un periodista y su libreta y todo lo que ese oficio del periodismo en algún punto no le permite decir, pero sí le permite decir porque lo cuenta acá. Es una de las cosas que más me alucinó, que con la ficción Pablo logra contar mucho más que en la realidad se logra contar con el periodismo todos los días, que es lo mejor que leí en mis últimos años.